Esta mañana vamos a estudiar un tema realmente de mucha importancia. Solamente vamos a ver la historia, la narrativa de todo esto. Este tema, hermanos, trata sobre cómo el hombre se olvida de Dios y pide tener otra clase de rey, pide tener otra clase de gobierno. Lo escucharon, ¿verdad? Lo iban siguiendo en la lectura. El tema de esta mañana es: queremos rey, pero queremos rey. Ese es mío, queremos rey, pero queremos rey con R minúscula. Queremos rey, pero con R minúscula, hermanos. Queremos rey. ¿Quién de ustedes pide rey, hermanos, amigos? ¿Quién de ustedes pide rey? Pareciera que no lo pedimos como tal, amigos. Parece que todos creemos que tenemos un Dios, ¿no es cierto? Que tenemos un Padre, que tenemos un Rey. Pero realmente, hermanos y amigos, hay muchas veces que dentro de nosotros estamos pidiendo reyes. ¿A quién le apetece el mundo? ¿Qué de la carne me dices tú cuando tus apetitos llegan a ti también para decirte queremos hacer esto? Hay demasiadas formas en que pedimos rey aún en este tiempo, hermanos. Y ese es un ejemplo. Quiero darles el contexto un poquito. Pero antes quería decirles, de alguna u otra manera se pide rey. Yo quiero esto, ya no quiero más aquello. ¿Han oído jóvenes que dicen, yo ya no quiero más saber del Señor? O familias que dicen, yo ya no quiero más saber del Señor. Porque me interesa más ahora lo que está por allá. Pero te pregunto una cosa, amigo. ¿Qué te hace falta ahora con tu rey? ¿Qué es lo que te hace falta teniendo un rey como el que tenemos, hermanos? Un Dios como el que tenemos. ¿Qué nos hace falta para poder pedir un rey? Nada. Realmente no nos hace falta nada. Solo que la influencia de otros, la influencia del mundo y la carne te llaman a pedir rey. ¿No es cierto? Hay muchos más intereses. Hoy mismo, en este domingo, hay intereses que sobrepasan a tu rey. Hay cosas que quisieras hacer, en las cosas que estás pensando comer, en las cosas que estás pensando hacer, que sobrepasan a tu rey. ¿No es cierto? En un sentido, estamos pidiendo un rey, con R minúscula, insisto. El capítulo 8 de primero de Samuel es una transición, hermanos. Ustedes observen, es una transición entre el periodo de los jueces, que viene un poquito más atrás, este periodo de los jueces, con el periodo de la época que vendría, la era monárquica. Es un periodo, es una transición, pasa de ser de los jueces, en donde Dios ponía a una persona, la elegía para que juzgara al pueblo, y ahora esa transición se da para que fueran gobernados por un rey, una época monárquica. En términos teológicos o hablando en términos bíblicos, hermanos, representa el fin de la teocracia. Ya no más teocracia en ese momento. Esto es, el reinado de Dios por medio de jueces o de líderes, ahí tiene su fin, que habían sido designados directamente por Dios. Ese es el asunto, hermanos. Se calcula, y muchos piensan, hermanos, que entre el capítulo 7 y el capítulo 8 que tú tienes en tus manos, ahí hay un lapso aproximadamente, pasan 30, 32 años entre esos dos capítulos. Recuerden que la Biblia no está integrada cronológicamente en el sentido de que acaba un capítulo y sigue el otro. O sea, hay años de separación entre capítulos, hay unos que continúan totalmente, pero en este capítulo 7 al 8 pasan aproximadamente 30 años. Samuel es juez de Israel y dentro de esos 30 años después llegan ancianos a pedir rey para su pueblo. Entonces Samuel ejerce en ese momento su ministerio como juez, ejerce en ese momento su ministerio como profeta, ejerce en ese momento su ministerio como sacerdote. En ese tiempo, hermanos, el avivamiento que ya se había dado, y por eso decía que se habían leído ustedes, el avivamiento que se había dado de llegar con Josué, con Moisés, tener las tierras, conquistar a las naciones, tener grandes victorias y estar en el Señor. Ese avivamiento, hermanos, en ese tiempo empezaba a tener una decadencia.
Y aquí hago un paréntesis. Cuando tú conoces a Dios, normalmente llegas muy entusiasmado. Lo conoces, te acercas, pasan semanas, pasan meses, probablemente para algunos años, pero entre ese avivamiento, hermano, llega un tiempo en que empiezas a menguar. Si tú no estás realmente anclado a la voz de Dios, si tú realmente no estás relacionado a la palabra de Dios. Y aquí está pasando esto, hermanos. El tiempo de avivamiento está en decadencia, y una vez más la nación de Israel pone toda su plena confianza ¿en quién, hermanos? En el hombre, en lugar de ponerla en el Señor. Y así es la historia. Cuando tú sigas leyendo, así va a ser la historia. Vas a ver cómo ponen confianza en el hombre y desechan a Dios. Estuve en la Universidad de Yale esta semana, hermanos. Es impresionante. Impresionante el nivel en que tienen a la sabiduría humana. Impresionante. Y cómo Dios lo han hecho a un lado. Y esto trae consecuencias. No solo para aquellas personas de aquel tiempo, no solo para las personas de esas universidades, sino también para la iglesia. Aquella persona que desecha a Dios, hermanos, y pone su confianza en el hombre, va a tener graves problemas, va a tener graves conflictos. Y esto es lo que estaba sucediendo aquí. Por eso, esta mañana, hermanos, deseo que examinemos nuestras vidas a la luz de este pasaje. Es un pasaje largo. Observen, este pasaje es grande, pero vamos a observar cómo el pueblo de Israel se desvía de la dirección de Dios y cómo esto trae sus consecuencias a la vida de cada uno de ellos, consecuencias como individuo, consecuencias como nación, al igual que todo aquel que rechaza a Dios y pone su confianza en el hombre, también le traerá consecuencias. Esto es lo que vamos a ver esta mañana. Y de verdad, hermanos, los niños van a subir. Pero hoy mi corazón está sumamente inclinado por ustedes. ¿Cómo quisiera decirles? Y no hay mejor manera que tomando la Escritura. Que no pierdan su tiempo. El Señor es real. No lo puedes desechar así. No puedes flaquear de esa manera. Tienes la Escritura en tu mano, tienes todo lo que necesitas. Y le quieres hacer a un lado. Israel tenía todo, hermanos. Si pudiéramos ver en nuestras mentes las grandes escenas de aquellas langostas que devoraron literalmente Egipto, de aquellas moscas, aquel granizo, de aquellos tumores, y cómo el mar fue abierto y miles de soldados egipcios de esta potencia egipcia murieron solamente porque Dios estaba tratando con su pueblo, guiándole para darle la tierra prometida. ¿Y cómo responde este pueblo, hermanos? ¿Cuántos de nosotros hemos desechado a Dios de la misma manera? ¿Cuántas grandezas no has visto de Dios, hermano, amigo? Hay tantas cosas que Dios te ha mostrado y aún de la misma manera le hacemos a un lado. Esta historia, hermanos, es catastrófica. Parece que no se daban cuenta, pero cuando volteas las páginas a este siglo XXI te das cuenta que estamos viviendo exactamente igual, desechando a Dios de nuestras vidas y pidiendo rey, aunque digas ser cristiano. Y perdóname, hermano, si te digo esto, pero es porque te amo. Siento un amor y una compasión y algo grande por mis hijos, por mi familia, a lo mismo que siento por ti. Mi deseo, hermanos, es que un día juntos estemos gobernando y cantando al Rey de una manera más esplendorosa de lo que lo podemos hacer aquí, de una manera eterna, con un cuerpo diferente, un cuerpo sin pecado y glorificando a Dios y sirviéndole a Él. ¿Cómo es que sucede todo esto? Hay 5 puntos que tenemos que encontrar aquí. ¿Cómo es que sucede esta historia? El primero es, hermanos, voy a abrirlo a ver si no se me va aquí. ¿Cómo se dan las circunstancias para solicitar un rey? ¿Observaron cómo se dan las circunstancias?
para pedir un rey. Observen, versículos 1 al 3, ahí están. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de sus hijos eran Joel, Abdías, el segundo, y eran jueces en Berseba, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. ¿Qué hacían? Antes, ¿qué hacían estos hombres? Se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho, ¿no? Ustedes saben, hermanos, que Dios había sido el Dios de Israel desde siempre, ¿no es cierto? Todos sabemos esto, y había cuidado de esta nación desde sus inicios. Desde que esta nación nació, Dios la cuidó, pero ahora, hermanos, estos hombres, estos ancianos de esta nación querían que un rey que los dirigiera. Su petición la motivaron algunos factores. Por ejemplo, el primer factor, vemos que Samuel, ¿qué había pasado con él? Samuel había envejecido, al grado que ya no podía, hermanos, cumplir probablemente con toda la responsabilidad de juzgar al pueblo de Israel. Tal vez tenía entre 60 y 65 años, en el 1043 antes de Cristo. Para remediar este asunto, ¿qué hace Samuel, hermanos? Pone a sus hijos como jueces. Y después descubre que estos sus hijos, eran unos hombres perversos, eran unos hombres ineptos, a los que había puesto ahí, ¿no es cierto? Los hijos de Samuel no eran piadosos, y los ancianos que estaban declarando a Samuel que les diera un rey, tenían en un sentido un pendiente, decían, si Samuel muere, entonces ¿quién va a estar con nosotros? Esta clase de personas, ¿no es cierto?, que iban a llevar a la nación ¿a qué, hermanos? A descarriarse, ¿no es cierto? Entonces ponían como un buen pretexto eso. Desafortunadamente, hermanos, los hijos de Samuel no seguían las pisadas de su padre. Su padre era un buen hombre, ¿no es cierto? Su padre realmente desde pequeño estuvo asistiendo al Señor, estuvo con Elí, con el profeta Elí, estuvo ahí. Estos hombres no siguieron las pisadas de su padre. Siendo entonces ya Samuel anciano, designa a sus hijos para ser jueces aquí en Israel, en este lugar. Pero resultaron corruptos, muy parecidos a los hijos de Elí. Ustedes los pueden leer más atrás, en el 2:12. No sabemos, hermanos, por qué los hijos de Samuel tomaron un camino malo. No sabemos por qué. Con Elí sí vimos que Dios trató con Elí. En Samuel no nos deja ver que trata con Samuel, en el primer libro de Samuel. Pero seguramente, hermanos, Samuel educó a estos hombres. Y ellos ya han crecido. Si te das cuenta, cuando alguien te pone en una posición, en un puesto de dinero, de recursos, político, ¿qué pasa con el corazón del hombre, hermanos? Se corrompe. Muchas veces se corrompe. Yo estoy seguro, y mi convicción es esta, que estos hombres fueron creados por Samuel. Sin embargo, hermanos, estos hombres al estar ahí tuvieron corrupción, ¿no es cierto? Hicieron cosas que no eran gratas delante de Dios y de los hombres. Joel, ¿sabes qué significa? Jehová es Dios. Ese es el primogénito de Samuel. Jehová es Dios. Abías quiere decir Jehová es Padre. Lamentablemente, hermanos, los nombres de estos hijos de Samuel no vivieron a la altura de los nombres que tenían puestos. Recuerden que en aquel tiempo estos nombres tenían un significado, pero no daban honra a sus nombres, no daban honra a lo que expresaba cada uno de sus nombres. Sus nombres eran buenos, pero su actividad no lo era. Entonces Samuel los había ubicado ahí en Berseba, según vemos en la Biblia, más o menos a 80 kilómetros al sur de Jerusalén. Ahí los está dejando. Los dos hijos de Samuel, Joel y Abías, le servían entonces a Samuel como asistente, cubriendo las responsabilidades judiciales, cubriendo las responsabilidades de Israel. Pero ni el uno ni el otro, hermanos, eran tan desinteresados como lo era su padre. Ni uno ni el otro eran tan apegados como Samuel se apegaba a los deberes para con el Señor. No eran así igual que su padre. Ambos hacían uso del oficio para obtener, ¿qué, hermanos? Ganancias. Y pervertían la justicia. ¿Cómo pervertían la justicia? Aceptando los sobornos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hacían. Entonces, contra tales cosas la Biblia hacía la advertencia. En Deuteronomio capítulo 16, 19 dice: no tuerzas el derecho,
No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. ¿Se dan cuenta, hermanos? Qué tremendo era esto. Cómo este tipo de actividad te ciega, porque estás más interesado en estas cosas. Entonces, estos ancianos veían esto. Otro aspecto que veían no solamente era la vejez, no solamente eran los hijos corruptos. Un tercer aspecto que veían para pedir rey era que la nación tuvo una serie de líderes temporales durante la época de los jueces, ¿no es cierto? En los jueces solamente había líderes temporales, no los tenían por completo como rey, solamente estaban ahí en un periodo de los jueces, y los ancianos que estaban ahí querían tener un gobernante, pero un gobernante ya permanentemente, ¿no es cierto? Y otro factor, un último factor, hermanos, es que Israel quería ser como ¿quién? Quería ser como las otras naciones, ¿no es cierto? Yo lo muevo aquí, mira. Se fue, ¿verdad? A ver, ponme en el texto, por favor. Israel quería ser como las otras naciones y tener un rey a quien poder honrar. Querían tener un rey a quien poder honrar. ¿No están todos los versículos enseguidita? No. Bueno. Querían ser como las otras naciones. ¿Cómo quieres ser tú? ¿Has oído esto? Yo quiero ser como la chica que trae el short. Yo quiero ser como ese hombre con ese carro. Yo quiero tener como él tiene. ¿Qué estamos diciendo, hermanos? ¿No estamos desechando a Dios con lo que nos ha dado? ¿No tienes a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, tu familia, tu iglesia? ¿No tienes demasiadas cosas en Dios como para poder estar pensando que quieres otra cosa? En realidad era lo que estaba pensando aquí, y esto es lo más triste. Querían ser como las otras naciones. Las poderosas naciones alrededor de Israel eran una constante amenaza, hermanos. Y los ancianos sentían que si estos hombres no tenían rey igual, no tendrían la misma seguridad para combatir a esas naciones. ¿Se dan cuenta? Por eso están pidiendo rey. Entonces, tomando en cuenta todos estos factores, los ancianos del pueblo pensaban que ya era el tiempo para poder instituir la monarquía. No, ya llegó el tiempo. Ahora vamos a poner rey sobre nosotros. Y declaran la segunda cosa. Versículos 4 al 5. Me llevas a los 4 y 5, en estos voy a estar. La segunda cosa es, y declaran la petición de tener rey. Versículos 4 y 5. Entonces, todos los ancianos, ¿quiénes? Los ancianos de Israel. ¿Qué hicieron, hermanos? Se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos andan en tus caminos. Qué fácil, ¿verdad? Qué fácil pretextos, ¿no es cierto? Encontraron el camino para satisfacer sus deseos. Ese es el punto, hermanos. He aquí has envejecido y tú y tus hijos no andan en caminos correctos. Por tanto, ¿qué dice? Constitúyenos ahora un rey que juzgue. Y aquí lo más terrible, hermanos. ¿Cómo? ¿Cuál era su parámetro? ¿Cómo lo tienen quién? Todas las naciones. La cosa más lamentable que yo puedo oír en la iglesia, hermanos, es que tú quieras ser como los de allá afuera. Y no estamos diciendo que los de allá afuera son malos, puesto que de ahí venimos, ¿no es cierto? De hecho, estamos aquí para trabajar ¿con quiénes? Con los de afuera, ¿no es cierto? Dios nos ha dado amor para con ellos. Pero el asunto, hermanos, no es ese amor. El asunto es que quiero ser como ellos. Quiero regresar a lo que ya Dios soy una nueva criatura en Cristo. Lo estaba viendo esta mañana. Soy una nueva criatura en Cristo. Ahora las cosas viejas que han pasado ya aquí son todas hechas que mi mente, mi espíritu ahora puede hacer capaz en el poder del Espíritu Santo de hacer cosas diferentes. Y es muy lamentable, hermanos, oír a una iglesia que quiere ser como otras personas, o como otra iglesia, o como otra sociedad, o como cualquier otra cosa, hermanos. Entonces, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones.
Debemos notar, hermanos, primeramente que pedir rey no es un pecado, o no era un pecado. ¿Y sabes por qué no era un pecado? Porque esto ya estaba establecido por Dios desde antes. Dios en sus planes ya tenía la idea de poner a un rey sobre Israel. ¿No es cierto? Si tú lo has leído en las Escrituras desde el Génesis, podemos ver, encontramos varias referencias en Génesis al rey. Por ejemplo, en Génesis capítulo 17:6, y por tiempo no voy a leer todos los pasajes que traigo, pero un ejemplo de Génesis 17:6 dice: y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. ¿Te das cuenta? Desde el Génesis ya está mencionado, 16, 35, 11, 49, 10, ahí está mencionado ya. Dos de las profecías de Balaam en Números, si ustedes han leído a Números, también incluyen o hacen una afirmación en cuanto a que había de haber este personaje, en cuanto a que había de haber un rey. Observen, Números 23, 21, no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Hablando de reyes también. El libro de Deuteronomio tiene también otra sección, es una sección amplia, muy grande, sobre los que esperaban tener un rey. Deuteronomio capítulo 17, 14 al 20, dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios te escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. ¿Se dan cuenta? Y así sigue adelante hablando de esto, de poner el rey. Jueces también registra una ocasión en que el pueblo de Israel y ya intentaba poner o establecer un rey, poner la monarquía ahí. Jueces capítulo 8, versículo 22, dice: y los israelitas dijeron a Gedeón, ¿recuerdan Gedeón peleando batallas por ellos? Sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará, Jehová señorará sobre vosotros. ¿Se dan cuenta? Ahí están. Ahora bien, hermanos, ya estaba anticipado por el Señor este asunto de poner un rey. Ahora bien, reconocemos que todas estas referencias, o algunas de estas referencias, hermanos, tienen que ver con el asunto del reino mesiánico, que iba a venir un rey. ¿Quién era? Cristo, ¿no es cierto? Es el cuadro de nuestro Señor Jesucristo que vendría por su pueblo, por Israel y por el mundo entero, obviamente, hermanos. Pero es obvio aquí en Deuteronomio que se refiere a reyes terrenales. ¿Se dan cuenta? Está hablando de reyes terrenales que querían o reinarían sobre la nación de Israel antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, antes de que llegara el Mesías. Así que concluimos que el problema, hermanos, del pecado no fue pedir un rey. ¿Cuál fue el problema? ¿En qué consistió el pecado? Primero, porque lo pidieron fuera de tiempo, ¿no es cierto? Lo pidieron fuera de tiempo. Se adelantaron a lo que ya hemos estado viendo en estos pasajes, se adelantaron al Señor, no quisieron esperar con paciencia que Él lo estableciera, ¿no es cierto? Segundo lugar, erraron al mostrar una actitud equivocada, hermanos. Se equivocaron con su actitud. Parece que se cansaron de confiar ¿en quién? En Dios. Se cansaron de confiar en el más grande y único Dios, ¿no es cierto? ¿A cuál Dios? ¿Al que veían? No, se cansaron de confiar en el Dios que no podían ver, ¿no es cierto? Hoy en día, hermanos, mucha gente se cansa de confiar en alguien que no pueden ver. ¿Tú crees en Dios? Pero si no lo vemos, no está aquí. Hermanos, nuestra creencia es en fe. Estamos sustentados bajo la fe. ¿No es cierto? ¿Quién de ustedes ha visto a Dios? Sin embargo, todas las cosas las tenemos, todo lo que soy, todo lo que veo, respiro, hablo, camino, todo lo que palpo, toco, mis gustos. Todo, hermanos, es en Dios. Aunque no le veo, Él está ahí. Aún alzando mi cabeza a los cielos y viendo la naturaleza, puedo observar su creación. ¿Se dan cuenta? Él es Dios.
Ellos se cansaron de confiar en el Dios Altísimo. Querían tener algo visible para poder depositar su confianza. Y es lo que sucede hoy. Hoy la gente humanísticamente quiere ver las cosas, quiero comprobar, quiero que sea así. Y no es posible, hermanos. No es posible. Quieren ver algo visible para poder depositar su confianza. Dejaron entonces de vivir, ¿por qué, hermanos? Por fe. Para vivir ahora, ¿por qué? Por vista. No es por vista. Es por qué, hermanos. Por fe. Este es el asunto. Al mismo tiempo, hermanos, observen lo ridículo de esto. ¿Anhelaron qué? Versículo 5 y versículo 20 de nuestro texto. ¿Qué anhelaron, hermanos? ¿Ser como quiénes? Como las naciones. ¿No es cierto? Jóvenes, quiero ser muy claro con ustedes. Y lo quiero ser tan claro porque yo fui joven también. Yo quería vivir conforme al mundo. Quería cantar conforme al mundo, bailar conforme al mundo, pensar conforme al mundo, actuar conforme al mundo. Pero de todo eso, hermanos, me rescató el Señor para entender que en Él puedo vivir y confiar y actuar conforme a Él. Y todo esto ha cambiado mi vida de forma muy personal, como lo puede hacer contigo. ¿Cuál es el atractivo que encuentras cuando confiar en el mundo es mostrar tu cuerpo? Tomar posiciones sensuales, dar apertura al sexo, a la sensualidad, dar apertura a los vicios, dar apertura al egoísmo. ¿Cuál es el beneficio? Te preguntaría yo hoy. Te vas a dar cuenta que no hay ninguno. No hay ninguno. Lo único que estás diciendo es, quiero rey. Quiero rey. Ese es mi anhelo. Y esto es tremendo, hermano, porque trae consecuencias, lo vamos a ver. Querían ser como las demás naciones, pero Dios, Jehová, había escogido a Israel para que fuera exactamente como las naciones de a su alrededor. ¿Dios para qué lo escogió, hermanos? Para que fuera totalmente diferente a las naciones paganas que estaban a su alrededor. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Te dan cuenta de esto, hermanos? Eres mi perla, eres mi oro, eres mi tesoro. ¿En medio de qué, hermanos? De todos esos pueblos, porque mía es toda la tierra y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Jóvenes y hermanos y matrimonios, basta de deshonrar a Dios pidiendo rey. Él ha pedido santidad, nos ha apartado para santidad. Él te ha apartado para que vivas vidas diferentes a las que hoy probablemente, diciéndote creyente, habitas. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, decía el Señor a Moisés en Éxodo. Y Deuteronomio 7, capítulo 6 al 7 también dice, bueno, Éxodo 19 lo acabo de leer 5, luego Deuteronomio 7 al 6 al 7 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová, os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. ¿Quién de ustedes era mayor ante los ojos del Señor, hermanos? ¿A quién de nosotros nos recogió el Señor siendo las grandes personas? Él nos recogió, hermanos, de lodazal. Siendo pecadores, nos perdonó, ¿no es cierto? Y ahora nos perdona para modelar santidad a los demás y modelar santidad a nuestro Dios que es santo. Jóvenes, no pueden pensar de esa manera. No pueden pensar querer tener un rey ahora. ¿Quién te está influenciando para esto? ¿Qué es lo que ves que te llama tanto la atención? ¿Qué naciones estás observando para que digas, yo quiero lo que ellos tienen? Esta es la gran lucha entre padres e hijos, ¿sabes? Esta es la gran lucha entre esposo y esposas.
Los adulterios, hermanos, comienzan deseando las naciones ajenas. Las fornicaciones comienzan deseando las naciones ajenas. Los grandes cambios en los hombres, ¿no es cierto? El tratar tu cuerpo de una manera especial, el enviciarte de una manera especial, el vestir de una manera especial, el pensar de una manera especial, viene de la influencia externa, hermanos. Porque en la Biblia lo único que vas a encontrar es la edificación al espíritu. Porque esta carne, hermanos, un día que es corruptible será incorruptible. Somos escogidos de Dios para santidad. Todo este testimonio, hermanos, a favor del Señor dependía de esta diferencia. ¿Cuál? Somos su pueblo. ¿Te das cuenta? Somos su pueblo. Por eso 1 de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice: mas vosotros sois ¿qué? ¿Linaje qué? Linaje escogido, nación, real sacerdocio, nación ¿qué? Santa, pueblo ¿qué? Adquirido, ¿no es cierto? ¿Por quién? Por Cristo. Y tú estás diciendo: no me importa el sacrificio de Cristo, no me importa la cruz de Cristo. Lo que yo requiero es tener un rey como lo tienen los demás. ¿Cuántas veces has hecho lo mismo que Israel? Ahora sí te pregunto, la pregunta inicial fue: ¿tienes un rey? ¿Quieres un rey? Hoy te pregunto, ¿cuántas veces has querido o has hecho lo mismo que la nación de Israel? ¿Cuántas veces? Estoy seguro que muchas. Estoy seguro que muchas. Muchas veces hemos entrado a esto, hermanos. ¿Has visto, hermana? ¿Has visto, hermano? Y hablo a los hermanos, a los que han creído en el Señor, porque aquellos que no tienen al Señor lo requieren para poder ver esos cambios importantes. Pero hablo a aquellos que le han conocido. ¿Has visto la bendición de Dios en tu vida? ¿La has visto? ¿Has visto sus grandes cambios? Hermanos, una de mis más grandes semanas gloriosas en los domingos en la iglesia han sido estos 2 domingos viendo a hermanos enseñar. Hermanos que tal vez no podrías dar nada pensando en que no iban a hacer nada porque no querían nada con Dios. Y es más, les parecía absurdo y no querían obedecer. Y hoy escuché la palabra de uno de estos hermanos que decía: obedezcan a Dios. ¿No has visto tú la bendición de Dios en tu vida? ¿Por qué le quieres desechar? Y después de tiempo, aun cuando has visto la bendición de tu vida, después de un tiempo, cuando ya amenguas, cuando has dejado de leer, cuando no has sido esforzado, cuando no te has sacrificado en el Señor para orar, para interceder, para pensar por otros, después de un tiempo quieres hacer tu propia voluntad en vez de la voluntad del Señor. Hermanos, amigos, probablemente están en la línea más fina de su vida. Las consecuencias van a ser fatales si tú sigues una vida incongruente con el Señor. Si tú no le reconoces como su verdadero rey. Y tener un rey, hermanos, significa estar atado de él en todas las maneras, ¿no es cierto? El rey habla y te presentas. El rey dice que te inclines y te inclinas. El rey dice que te vayas y te vas. El rey dice que te encuartela y te encuartelan. Todo depende a qué rey sirves. Por eso Josué decía: yo en mi casa vamos a servir a quién? A Dios, a Jehová. ¿Por qué siempre queremos andar por la vista? Papá, mamá, ¿no has notado a tus hijos que siempre quieren andar por vista? Basta de hacer el ojo chiquito cada uno de nosotros, hermanos. ¿No? Esposa, ¿no has visto a tu esposo o a tu esposa que quieren andar por vista? Te animo a que analices tu vida, al igual que yo lo tengo que hacer. Analiza tu vida para ver si hay áreas donde tu deseo es mucho más grande, donde tu deseo es mucho más importante de lo que nuestro Dios Altísimo quiere. ¿Te das cuenta? Ahí las cosas van a ser muy diferentes.
cuando lo analices de verdad. Recuerda que insistir en tu propia voluntad, lo único que va a traer van a ser consecuencias. Nunca he visto a alguien que en su propia voluntad, desalineada a la voluntad de Dios, escrituralmente hablando, regrese a esta iglesia y diga, me fue muy bien. Nunca. A nadie conozco con ese regreso, hermanos. Normalmente todos los que regresan a esta iglesia regresan lastimados, entendiendo que hicieron mal. Ahora bien, 3. Les dije que iba a ser breve y apenas estoy en la introducción, hermanos. Perdónenme. Ahora bien, ¿cuáles fueron las reacciones ante tal petición? ¿Cuál fue la reacción, hermanos? ¿Qué dijo Samuel? Qué lindo piensan ustedes. Muy bien, les vamos a dar un rey a todos. Todos se lo merecen, son personas excelentes, gratas. Y Dios dijo, excelente, excelente. Yo no soy celoso, traigan a quien quieran. ¿Dijo eso, hermanos? Pero no agradó a Samuel. ¿A quién no le agradó, hermanos? ¿A quién no le agradó? O sea, imagínate, hermanos, de repente el dolor más grande de tu corazón que te digan, ya no quiero seguir. Ya no quiero seguir. Tú piensas que no vales nada, tal vez para muchos, pero por lo menos para mí sí lo vales. Cuando tú dices no quiero seguir, sí me afecta, sí me daña, porque te amo. Y tú vas a decir, como alguien me decía hace muchos años, ¿cómo que nos amas? Es sobrenatural, hermanos. Y después este hermano me decía, ahora entiendo que eso es amor. Samuel no se agradó. Piensa tantito, un poquito, hermano. ¿Qué piensa Dios? ¿Qué piensa Dios? Samuel no se agrada de esta palabra. ¿Cuál? Danos rey. ¿Qué pasa con Dios, hermanos? Él es tu creador, recuerda esto. Él es tu diseñador, ¿no es cierto? Entonces, Samuel se disgusta. Los ancianos de Israel hicieron esta petición a Samuel y les pusieron básicamente 3 cosas. ¿Cuáles fueron, hermanos? ¿Recuerdas? La primera, Samuel era ¿qué? Anciano, ya no puedes, ya estás cansado, te esforzaste demasiado, ya diste demasiado. Y me sorprende, hermanos, hay quienes piensan que tenía 54 años. Yo tengo 52, entonces me faltan 2 y ya termino. Y pido a Dios, hermanos, que me dé la fortaleza hasta cuando Él quiera de servirle, hermanos. Así que tengo que aprovechar el tiempo para servirle bien. Tengo que aprovecharlo, hermanos. Pero el primero fue, Samuel era ya adentrado en años, ¿no? Segundo, ¿qué vieron? La maldad de los hijos de Samuel, ¿no es cierto? Y tercero, que los constituyera un rey como tenían las demás naciones a su alrededor. Entonces Samuel tenía ya 60 años, sabemos que vivió 20 años más. ¿Se dan cuenta? Samuel podía haber seguido ahí. Sí, por lo menos 20 años más ahí, hermanos. Entonces, sus hijos, hermanos, sin duda, actuaban mal. Según la Escritura, no vamos a juzgar que lo hacían bien y los vamos a apoyar, no. Vemos que actuaban mal, ¿no es cierto? Sabemos que Samuel ya era adulto, ya era grande. Pero observen, desear un rey para poder ser como las demás naciones es lo que más desagradaba a Samuel y obviamente desagradaba a Dios, ¿no es cierto? Lo demás era un pretexto. Yo he oído, yo no quiero ir a esta iglesia, y lástima a los que no vienen, hermanos, porque los que tienen que oír no están. Precisamente porque no ven a Dios como una prioridad. Pero, lástima, hermanos. Desear tener como las demás naciones desagradaba a Samuel y a Dios. Entonces Samuel se disgustó con el pueblo porque sabía que lo que estaban pidiendo estaba mal. Al igual que en la iglesia, hermanos. No, yo no quiero ya la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué la iglesia? Quisiera, hermanos, de verdad, yo creo que aquí me he estado quedando calvo por culpa de muchos de ustedes, a arrancarme de la cabeza los cabellos, porque me dicen, ¿la iglesia para qué? ¿Cómo que la iglesia para qué? Es columna y baluarte de la verdad.
Es donde Cristo está y es la piedra angular en donde cada piedra estamos edificados. Es el día en que celebramos la resurrección de Cristo. Es la iglesia que da luz al mundo. Es la iglesia donde Pablo, el apóstol, durante sus 13 epístolas, habla a las iglesias y sus problemáticas. ¿Cómo que la iglesia qué, hermanos? ¿Por qué? Porque el mundo para otros es otra cosa el domingo. Es descanso, es llenar el vientre y sus deseos, ¿no es cierto? Y no hay un espacio para quién, hermanos, para el Altísimo. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos, amigos? Entonces, ¿se dan cuenta del disgusto de Samuel? Ahora, estamos hablando de una época. Samuel entendía todo lo que había pasado, todo lo que Dios había hecho con su pueblo, hermanos. Samuel sabía lo que era Dios, hablaba con él. Pero en vez de recriminarles, y aquí es donde yo doy gracias a Dios, hermanos, que lo podemos hacer desde el púlpito con su palabra, pero en vez de recriminarles, ¿qué hace Samuel, hermanos? Y Samuel, ¿qué dice? Oró. ¿Qué corazón, no es cierto, hermanos? ¿A quién ora, hermanos? A Dios. Hizo lo que debemos hacer cuando sabemos que los hijos de Dios insisten en pecar. Y muchas veces, hermanos, yo lo he hecho. Señor, deposito a esta familia en tus manos. Porque yo no tengo el poder, como tú lo tienes, de entrar a su corazón. Y quiero que sepan una cosa, hermanos. Nosotros simplemente somos un instrumento, mal que bien, donde mostramos la palabra de Dios. Esta es la verdad. Las decisiones las toman ustedes. Y yo lo he hecho muchas veces. He puesto en oración a muchos de ustedes. Llevó su pesar, llevó su malestar, llevó su tristeza en oración. ¿A quién? A los pies de nuestro Dios. Y Jehová, nuestro Dios, reacciona también, hermanos, concediéndoles su petición. Versículo 9, observen ahí. Ahora pues oye su voz. Qué interesante, ¿no es cierto? Oye su voz, mas protesta. Impresionante palabra, hermanos. Mas protesta solemnemente, delante de todos, protesta. Diles esto, reprocha esto contra ellos. Y muéstrales cómo les tratará el rey que quieren. Entonces reacciona, les concede su petición. Dios les aseguró a Samuel una cosa importante. Cuando dicen esto, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Cuando yo voy tras de ti y te digo, oye, ¿por qué te pintaste tu cabello así? Como lo hace el mundo. Oye, ¿por qué no estás asistiendo a la iglesia como lo hace el mundo? ¿Por qué hablas de esta manera o tratas de esta manera como lo hace el mundo? No, realmente a quién rechazan. Es una afrenta contra él. Y es lo que está diciéndole el Señor a Samuel. Me rechazaron a mí. La respuesta de Dios no se demoró en llegar. Versículo 7, observen, hermanos. Y dijo Jehová a Samuel, no dijo, a ver, ¿qué hacemos, Samuel? Vamos a sentarnos a arreglar este asunto. No, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, en todo lo que te digan. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. ¿Te das cuenta? La palabra desechado, aquí se refiere, hermanos, amigos, quiere decir despreciar. Literalmente está diciendo, a mí me están despreciando, están tomando livianamente mi presencia, están desdeñando, es lo que significa desechado, hermanos. Entonces, fue el pecado perpetuo de Israel siempre, desechar a Dios, ¿no es cierto? ¿Se han dado cuenta en la Biblia que esto es? Cuando dice, y desecharon, segundo de Reyes capítulo 17, versículo 15, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y los siguieron, y siguieron la voluntad, la vanidad
y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová, observen, les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Ya había un mandato, hermanos. ¿Qué Dios no nos ha dicho a nosotros como iglesia que no caigamos en cosas que desagradan a Él, que las naciones hacen y que no debemos estar ahí? ¿Que no lo hemos escuchado, hermanos, amigos? Bueno, esto era el problema de Israel. Te pregunto, ¿es el problema de nosotros hoy? ¿Es el problema de nosotros? Tal vez directa o indirecta o directamente lo hacemos, hermanos. Desechamos a Dios. El Señor hizo como hace en tantas ocasiones cuando le demandamos con tanta impaciencia lo que queremos, ¿no es cierto? Estamos necios, es que yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y el salmista dice en el Salmo 106, y les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Un día Dios te va a dar lo que pides. A Dios no le estamos pidiendo, hermanos, porque lo merezcamos. Deberíamos entrar arrodillados ante su atrio y decirle, Señor, perdóname y dame por lo menos una poca de la migaja de tu mesa. Pero llegamos como con tanto orgullo pidiéndole todo, dámelo porque es lo que yo merezco. ¿No es cierto? Es indigno lo que hizo el pueblo de Dios, hermanos, al desear ser como otros. Esto no es posible, especialmente cuando esos otros no conocen a Dios, ni se comportan como Dios, porque es lo que están pidiendo los demás, ¿no es cierto? Están pidiendo comportarse como ellos. Quienes no leen la Biblia no entienden quién es Dios, sino es su propia sabiduría, hermanos. Nunca seguirán los pasos de su palabra. Cuarta cosa, hermanos. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un rey que no es Dios? Las consecuencias de tener un rey que no es Dios, versículos 10 al 18. Y refirió Samuel todas las palabras a Jehová. Al pueblo que le había pedido rey, dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. ¿Qué iba a hacer, hermanos? Así hará. Esta palabra, así hará, este verbo está en futuro. ¿No es cierto? ¿Cuándo lo iba a hacer? Enseguida tuvieran ese rey. ¿Se va a cumplir o no? Sí, a fuerza, hermanos. ¿Quién tomará qué? A tus hijos y los pondrá en sus carros, no en los carros que tiene, en sus carros de él, del rey, irán delante del rey. Y esto es un tema muy precioso, no tenemos tiempo, hermanos, pero y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Esto va a armar gente, hermanos. Va a ser muy diferente a lo que eran. 12, y nombrará para sí jefes, miles de jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que aren sus campos. Va a haber trabajo, van a cegar la mies, ¿no es cierto?, del rey. Van a estar trabajando para el rey, van a fatigarse para él, para su mies, y que hagan sus armas, que pongan sus escudos al frente de sus carros. Es lo que está diciendo, todo esto van a trabajar. También va a tomar a sus hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Van a estar sirviéndole todo el tiempo. Tomará lo mejor de sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus pertenencias, y las va a dar a otras personas para que ellos les sirvan al rey también. ¿Se dan cuenta? Diezmará, va a haber tributo, va a haber impuestos al grano, a las viñas. ¿Para qué? Para darlas a sus oficiales. Y otra vez, ¿a quién? A sus siervos. Va a tomar a sus siervos y a sus siervas, vuestros mejores jóvenes, vuestros mejores asnos, y hará sus obras. Va a tomar de ellos todo. Diezmará también los rebaños, y van a ser ¿qué? Sus siervos. Y más terrible, hermanos. Y clamaréis aquel día a causa de quién, hermanos. ¿Que qué? Que habréis elegido. Y aquí, muy terriblemente, ¿qué dice, hermanos? No va a responder. ¿Cuándo, hermanos? Aquel día. No va a responder. Samuel, hermanos, les revela estas respuestas.
al pueblo y les aclara que el rey va a tener sus derechos que va a tener sobre el pueblo, ¿no es cierto? Y déjame decirte, cuando tú quieres rey, tu rey te va a absorber. Tu rey te va a pedir un tatuaje, 2 tatuajes, 3 tatuajes, una droga, 2 drogas, 3 drogas, una mujer, 2 mujeres, 3 mujeres. Tu rey te va a exigir, vas a ser esclavo de ese rey. Y cuando clames, el Señor no irá. Y obviamente, hermanos, esto es en el Antiguo Testamento, específicamente para Israel. Yo estoy seguro que hoy el Señor puedes clamar a Él y te va a responder, aún en tu miseria, tal como el hijo pródigo, hermanos. Demos gracias a Dios por su misericordia, ¿no es cierto? Entonces, iba a pasar esto, hermanos. Déjeme recortar esto. Ahora, quieren una monarquía. Después de 340 años de haber sido librado y guiado por los jueces, quieren una monarquía. Qué absurdo es esto, ¿no es cierto? Después de que tú desde pequeño escuchaste al Señor, creciste en el Señor, ahora quieres un rey. Y después tendrán que vivir con esa elección, hermanos. Su rey tomaría a sus hijos, sus soldados, sus siervos, para ponerlos como jornaleros, para ponerlos como peones. Iban a ser fabricantes de sus armas, de sus carros. Las mujeres iban a estar ahí en la cocina. Se apoderaría de las tierras, de lo mejor de ellos mismos, ¿no es cierto? Y tarifas de impuestos. Esto exige servicio, tener a este rey. Ese rey los gobernará con mano dura, hermanos. Tendrá su tiempo, tendrá su esfuerzo, tendrá sus recursos, al igual que el rey que tú pidas. ¿No es cierto? Ese rey puede ser el mundo, los placeres, el orgullo, la sabiduría humana, etc. Ese rey puede ser eso, hermanos. Y finalmente, trae estas consecuencias. ¿Qué responderías hoy si te digo, abandona a tu rey? Deja de pensar, de actuar y de pedir lo que pides. O deja de pensar querer ser como la señorita que está ahí. O como el jovencito que está ahí. Quiero mi cabello largo. Bueno, la salvación no se trata si tienes una falda corta o un cabello largo. Esas son convicciones. Que nadie te engañe que la iglesia prohíbe cosas, hermanos. Aquí en la iglesia no se te prohíbe absolutamente nada. Todo es convicción de tu rey y tú. De tu relación entre tu rey y tú. De cómo tú vas a ocupar tu cuerpo para tu rey y tú. De cómo vas a usar tu mente para tu rey y tú. Y las demás personas. Es convicción. Aquí nadie, hermanos. Que nadie diga que es una iglesia o que hay iglesias legalistas. Son convicciones. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Por qué te digo esto, hermanos? ¿Qué dirías tú? Escuchando todo esto, ¿estás dispuesto a abandonar a tu rey? ¿Y saben qué pasa, hermanos, amigos? La gente insiste en querer el rey. El pecado deleita, hermanos. Tener otra mujer, otro hombre, otros vicios, consumismo, ver televisión, no leer y estar echado en la flojera, no es agradable eso, hermanos. Gritarle a tu esposa, mi amor, tráeme otro cafecito y tú estás ahí sentado, no es agradable eso. O sea, hay tantas formas de tener rey, hermanos. ¿Sabes por qué no sucede? Porque estás tan atrapado a eso, tan convencido de ese deleite, que insistes en tener otro rey que no sea Dios. Si fuera así, hermanos, las iglesias crecerían, pero de forma impresionante. Las verdaderas iglesias, porque las iglesias, hay muchas iglesias, hermanos, no quiero entrar a detalles, pero hay iglesias que pueden crecer inmensamente dándoles su rey, dándole lo que quieren. Y aquí, hermanos, solamente queremos dar la palabra de Dios únicamente. Eso es lo único que tú necesitas. No necesitas más. Necesitas un rey verdadero, real, convincente, en donde veas que todo va a ser una lucha, un peregrinar hasta llegar a la presencia de Dios. Y observa este último punto. Ellos deberían haber dicho ¿qué? Ya les hice una advertencia grande. ¿Sabes qué? Todo va a cambiar, Todo va a cambiar. Básicamente serás esclavo de ese rey. Y todo lo que posees, tienes, piensas y haces será de tu rey.
Bueno, cualquier gente pensante diría, yo no quiero hacer eso ya. Pero el pueblo, versículo 19, observen, pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, ¿qué dijo, hermanos? No, sino que habrá rey sobre nosotros. ¿Has oído esto en este tiempo? Oye, abandona ese tiempo. No. Yo voy a seguir siendo así. No, sino habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también. Y otra vez, hermanos, la palabra y otra vez. Y nosotros seremos también como quienes. Como aquel Michael Jackson, como aquel, es que no sé nombres, hermanos. Seremos como aquel cineasta, como aquella mujer. Seré como todo. Seré como todo lo que me satisface. Lo vuelve a repetir. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Terrible, hermanos. Y observen. Y oyó Samuel. ¿Tengo otro texto ahí, hermano? Sí debe estar. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo. ¿Y qué hizo, hermanos? Las refirió en oídos de Dios. Déjame decirte esto. Dado que el pueblo, hermanos, permaneció firme en su petición, Samuel cumple su voluntad, ¿no es cierto? Aquí, textos 19 al 22. Samuel cumple la voluntad del pueblo. Es notable, hermanos, ver que Samuel está sirviendo como mediador entre Dios e Israel, ¿no es cierto? Es notable cómo él está diciendo, Dios dice esto para ustedes, Dios dice esto para ustedes. Observen. Era un verdadero profeta, versículo 10, y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. ¿No es cierto? Que refiere todas las palabras de Jehová al pueblo. Sin embargo, hermanos, a pesar de que Samuel le trae todas las palabras de Dios al pueblo, ¿qué hace el pueblo, hermanos? Te pregunto a ti, hoy te refiero todas las palabras del Señor a ti, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué es tan difícil? Necesitas pedir perdón a Dios. Pedirle que te ayude a abandonar tu pecado. Porque lo mismo que sucedió hace tiempo, hace años, miles de años, está sucediendo esta mañana aquí. En presencia misma de ustedes. No solo yo les estoy refiriendo esas palabras a ustedes, Dios también me las refiere a mí. Juntos, hermanos, juntos. Necesitamos hacer un cambio. ¿No es cierto? Israel rechaza esto diciendo no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y mucho más tarde, hermanos, el mismo pueblo de Israel rechaza ¿a quién, hermanos? Años después, a Cristo. Vete de aquí, demonio tienes. No queremos otro rey que no sea el que nos va a liberar de este yugo, de esta nación romana. Y lo rechazan y lo crucifican. Y muchos años después, hoy, este día, estamos a 29 de abril del 2018, la gente sigue diciendo, no quiero a este rey. Espero que tú no lo rechaces. Van a tener, ¿por qué? Porque si lo rechazas vas a tener que vivir con tu decisión. Cada una de estas personas firmó su sentencia con su voz, hermanos. Y cuando tú le rechazas vas a firmar tu sentencia con tu propia voz. Y créeme lo que eso, Dios sabe en este momento que me duele en extremo, tanto en mis familiares como en ti. Su destino está sellado y la sentencia está dada, hermanos, amigos. Esto es triste, ¿no es cierto? Podríamos acabar con esto hoy y seguir al Señor firmes todos. Se abre un nuevo capítulo para la nación de Israel. Las cosas, y me interesaría que lo leyeras.
todos los reyes que llegan, hermanos. ¿Y cómo los toman? Como esclavos, otras naciones. Finalmente, y aquí termino, Samuel los despidió con una insinuación ahí, diciéndoles que pronto van a tener lo que desean. Ok, ¿quieres esto? Pronto lo vas a tener. Samuel les dice todas las palabras del pueblo a oídos de Jehová. Esto nos habla de cómo Dios es paciente, ¿no es cierto? ¿Por qué, hermanos? Cómo Dios es benevolente con su pueblo. Los creyentes hablaban a los oídos de Dios, ¿no es cierto? Cuando decían, quiero rey, ¿qué nos escuchaba, hermanos? Piénsalo. No necesitas escuchar esa historia para entender que Dios te ha escuchado cientos de veces pedir rey. ¿Y ya terminó contigo? ¿Es clemente, misericordioso? Sí. Hablas de la misma forma que cuando les dices a un amigo, ¿cómo ves si nos vamos a hacer esto? Así hablas. Así. Con ese susurro Dios te escucha. Es ridículo, hermanos, la manera en que actuamos. Solo que Samuel llevaba estas palabras a oídos de Dios, que obviamente Dios, estamos siendo retener, que dice, he aquí mi palabra aún está en mi boca y he aquí tú la conoces toda. Dios da la orden, observen, una orden tremenda. ¿Sí estaba en el versículo o no? Dios da la orden, pon rey sobre ellos. Hazlo, versículo 22, observen. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Y que saquen de él todas las ventajas que ahora puedan, porque va a venir una triste desgracia sobre ellos. Literalmente es eso, hermanos. Amigo, saca todas las ventajas que puedas de tu rey. Por ahora que puedes. Es exactamente, hermanos, como Dios entrega en sus concupiscencias los corazones de aquellos que lo rechazan. Es exactamente Romanos capítulo 1, versículo 18 al 24. Romanos 1, 18 al 24. Ustedes recuerdan, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, ¿qué? No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que, ¿qué pasó, hermanos? Se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios. ¿Qué pasó? Se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también, aquí, versículo 24, observen, por lo cual también que Dios los entregó a su inmundicia. ¿Quieren rey? Dios te rechazó. Observen, aquí es claro, Dios te rechazó. No, ¿quién está rechazando al rey? ¿Quieren rey? ¿Qué va a hacer el Señor? Adelante, ahí está su rey. Dios los abandona a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aunque hubieran podido desistir de su petición, hermanos, tenían la oportunidad, insistieron en tener el rey. Ya no había remedio. Por segunda vez, el Señor le dice a Samuel, dales el rey, dales un monarca. Israel tuvo su rey, pero ¿sabes qué? Pronto sufriría sus abusos. Te pregunto, ¿quieres un rey? ¿O tienes ya un rey o reyes? Piensa y arrepiéntete y reflexiona en el Espíritu
lo que tienes que hacer. El Señor está cerca, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pedimos tu favor, tu ayuda. Y Padre, guíanos en tu verdad. Que podamos verla con claridad, Señor, por favor. Y esto no sucederá si no nos acercamos a ti y pedimos salvación. Pedimos remisión de pecados, Señor. Y adoramos al sustituto que es Cristo. Por favor, Padre, perdónanos por hacerte a un lado y ayúdanos a colocarte, Señor, en el lugar que tú mereces. Tú eres nuestro Rey, en Cristo Jesús. Amén.